Nos encontramos, hermanos, casi al final del capítulo 11 de nuestra confesión, que es el capítulo de la justificación. Y a manera de resumen, podríamos decir que en el párrafo 1 aprendimos la definición de la justificación. En el párrafo 2 vimos cuál es el instrumento de la justificación, que es la fe. Después vimos en el párrafo 3 cuál es la causa de la justificación, que es la pura gracia de Dios. En el párrafo 4 tenemos cuál es la ejecución de la justificación en el tiempo. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en algunas consideraciones con respecto al pecado de los justificados, lo cual es necesario aclarar por causa de diferentes malas interpretaciones de personas tales como la enseñanza romana, católico-romana, que dice que la justificación es temporal y que puede perderse si cometemos un pecado mortal. Entonces ellos piensan así, que si son justificados por Jesús, eh, pero cometen un pecado mortal, entonces necesitan del- de la penitencia, de cumplir con una penitencia para volver a ser justificados. Pero nosotros sabemos que eso es incorrecto, porque incluso todos los pecados son mortales. Entonces, también está la enseñanza arminiana, que dice que la justificación es condicional y que tiene que ser mantenida. La condición para que tú permanezcas en la justificación es que tú perseveres hasta el fin. Y tu justificación está condicionada a tu perseverancia propia. Y entonces también está la interpretación de los antinomianos, que dice que si somos justificados por los méritos de Cristo y si nuestra culpa ya ha sido removida con la justificación, entonces una vez que somos justificados, ya no debemos preocuparnos por obedecer la ley y tampoco debemos preocuparnos si pecamos o no pecamos, porque en realidad si la justificación ya ocurrió una vez y para siempre, entonces ya no hay culpa en cualquiera de los pecados que cometamos después de haber sido justificados por Cristo. Ellos dicen que Dios ya no ve nuestros pecados, pues porque ya fueron pagados en Cristo. Entonces, nosotros vamos a ver que el problema de ese tipo de argumentaciones es que hace que nosotros o las personas que las creen vivan como si ya no tuvieran pecados de los cuales arrepentirse. Pueden decir, bueno, es que sí, eso no está bien, pero Jesús ya me justificó. Entonces ya no existe en ellos una conciencia de que necesiten arrepentirse de sus pecados. Puedes decir, pues yo ya soy salvo, yo te ofendí, pero yo ya soy salvo y a mí ya Jesús ya me perdonó. Entonces son las consecuencias de creer en eso son muy graves, de manera que la confesión nos va a proveer una refutación para esas argumentaciones, y también nos va a dar una advertencia como creyentes para no tomar el pecado a la ligera, para no usar nuestra justificación como pretexto para tratar nuestro pecado a la ligera. Así que vamos a leer juntos el párrafo 5, que dice así: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esta condición, perdón, ¿qué dice? Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen y confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Así que
para poder estudiar este párrafo lo vamos a dividir en 3 secciones. Primero vamos a ver, en el primer punto va a ser los pecados posteriores a la justificación. Los pecados posteriores a la justificación. El segundo punto van a ser la imposibilidad de perder la justificación. Imposibilidad de perder la justificación. Y en tercer lugar, vamos a ver la consecuencia y la responsabilidad de los pecados posteriores a la justificación. La consecuencia y la responsabilidad de los pecados posteriores a la justificación. Vamos a ver nuestro primer punto, que es los pecados posteriores a la justificación. Eso lo vamos a encontrar en nuestra confesión cuando dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Ese es el primer punto que vamos a tratar, que hay pecados después de la justificación. En primer lugar, la confesión está dando por hecho esta realidad, que aunque somos justificados, seguimos teniendo pecado. Sigue habiendo pecado en nosotros. El hecho de que toda mi culpa haya sido removida no significa que cuando yo peco ya no tengo culpa o ya no soy responsable si yo peco después de haber sido justificado. Es una verdad que ya somos libres de la culpa y la condenación. Eso es cierto, eso ya lo ha pagado Cristo, ha pagado por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no quiere decir que mis pecados posteriores a mi salvación ya los debo considerar como meros errores o meras fallas que van a irse quitando o van a irse, pues me tengo que olvidar de ellas porque Cristo ya se olvidó de mi culpa. Eso no es lo que debemos pensar. Estamos libres de la culpa y la condenación, pero no estamos libres del pecado. En pocas palabras, los verdaderos creyentes todavía pecan. Eso es una realidad que debemos confesar. Por eso dice Primera de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es Primera de Juan 1:8. También tenemos Santiago 3:2 que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que, además de eso, la Escritura no solo nos confirma que hay pecado en los creyentes, sino que cuando nosotros leemos las Escrituras, el testimonio de los mismos creyentes es que ellos ven a su pecado como pecado. Ellos lo confiesan como pecado. Ellos no dicen: bueno, eso estuvo mal, pero Dios ya me perdonó. Eso un ejemplo de eso lo tenemos en el Salmo 32:5, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otro ejemplo de eso es el Salmo 51, donde David, después de haber pecado con Betsabé y haber matado a su esposo, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es un creyente que sabe que pecó y reconoce que pecó. No dice: pues yo ya pequé y todo, pero yo ya soy salvo y no me debo preocupar por nada. Él está confesando su pecado y está admitiendo su responsabilidad de haberlo hecho. Y esta aclaración es necesaria en contra de los
antinomianos, que afirman que los pecados no se les toman en cuenta al nuevo hombre, sino al viejo hombre. Ellos dicen es que el pecado como tal, Dios se lo atribuye al hombre, al viejo hombre, y el nuevo hombre ya, ese ya no tiene pecado, ese ya es libre de toda responsabilidad y de toda culpa. O sea, por así decirlo, ellos piensan que los pecados de los que son justificados ya no son pecados reales, porque ya están pagados por Cristo. Entonces, por eso es necesaria esta aclaración. Pero así como lo vimos en el Salmo 51 y en otros pasajes, los creyentes verdaderamente saben que han pecado y dan testimonio de que sus pecados son pecados, no son otra cosa más que pecados. Reconocen sus rebeliones como pecados y no los ven como errores de los que no hay que preocuparse tanto. Otro ejemplo de eso lo vemos en las palabras de Pablo cuando dice en Romanos 7, del 18 al 25, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, nuestros pecados son pecados y son realmente pecados, no son otra cosa. No estamos exentos de las consecuencias de nuestros pecados. Nuestros pecados muchas veces van a estar acompañados de consecuencias, de grandes aflicciones y de castigos severos de parte de nuestro Padre. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es la imposibilidad de perder la justificación. Aquellos, dice la confesión, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación. Aquí solo basta con aclarar que, una cosa es el castigo paternal y otra cosa es una condenación judicial. Es decir, sabemos que los justificados, los que han sido regenerados, pecan, pero y sabemos, como ya hemos dicho, que eso que hacen es pecado, o sea, no lo podemos llamar de otra manera, es pecado, aunque seas salvo, si pecas, eso es pecado y no te puedes escapar de tu responsabilidad. El punto aquí es cómo ve Dios el pecado. ¿Será que es verdad que lo ve así como que, pues es que eso era su viejo hombre, eso ya es otra cosa, o ya no es un pecado real? En realidad, el Padre sigue viéndolo como un pecado. Para él el pecado es pecado y lo aborrece y no lo puede tolerar. Pero como se trata de uno de sus hijos, que es el que ha pecado, su reacción ante ese pecado no es la misma que tiene cuando se trata del pecado de uno que no es su hijo. Una cosa es el castigo judicial, la condenación judicial de Dios como un juez que va a castigar en el infierno a todos los que pecan, y otra cosa es la manera en la que Dios ve a sus hijos que pecan. Eso es un castigo paternal, no los castiga para destruirlos o para enjuiciarlos, porque su hijo fue enjuiciado en nuestro lugar. Los castiga por amor a ellos, para guardarlos de que sigan pecando. Es un Padre amoroso que ya no los trata como juez, sino los trata como un Padre. Sí podemos ver la diferencia, hermanos, entre el castigo paternal y la condenación judicial. Ok. Entonces,
lo que la confesión nos está enseñando es que los que han sido justificados ya son libres de toda condenación, pero eso no significa que no sean responsables de sus pecados posteriores a su justificación. Eso es lo que tenemos en la pregunta 5, ¿no? El hecho de que sea libre de la condenación judicial no implica que ya no soy responsable de mis pecados posteriores. Es falso. Entonces, si yo he sido justificado, no quiere decir que soy libre de mi responsabilidad por haber pecado después de que Jesús me salvó. Como dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es otra vez lo que venimos diciendo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya, sí, sí, hermano. Sí, lo hice mal, lo redacté mal, hermano. Sí, o sea, el punto es ese, que si yo soy libre de la condenación judicial, no quiere decir que no sea responsable. Soy libre de la condenación, de la ira de Dios, pero sigo siendo responsable si peco contra Dios. Entonces, eso es lo que dice Romanos 8.1, por ejemplo, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es verdad, yo peco y ya el Padre no me va a condenar por eso, pero eso no quiere decir que Él no va a ver con desagrado mi pecado, no lo va a seguir viendo como un pecado. Lo cual significa que la condenación es, perdón, que la justificación es perfecta y es segura, o sea, no puedo perder esa justificación no está condicionada a qué tan bien me voy a desempeñar como cristiano. Por eso dice Pablo más adelante en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ellos sí pecan y sí son responsables, pero ya no están bajo condenación y no van a perder su estado de justificación. Sí, sí, sigue habiendo, no somos igual que pecadores que antes porque somos regenerados, pero sigue habiendo restos de pecado en nosotros. ¿Mande? Sí, ya no es una práctica de pecado, ya es distinto. Entonces, lo que está haciendo nuestra confesión aquí al decir todo esto es a manera de refutación o como algunos lo llaman, esto es teología polémica. La teología polémica es aquella que se encarga de refutar con argumentos bíblicos alguna postura que se considera falsa o equivocada. Entonces, de refutación está diciendo la confesión, en primer lugar, los cristianos sí pecan y los cristianos sí son responsables de sus pecados. Y eso no significa que van a perder su justificación, sino que ya ellos son libres de condenación, pero no dejan de ser responsables de sus pecados. Entonces, eso, eh, eso nos debe pensar en darle gloria a Dios, porque nuestra perseverancia final le pertenece a Él y no importa que nosotros hagamos lo que hagamos, no podemos perder eso que Él ya ha hecho por nosotros. La permanencia en sus caminos no depende de nosotros, sino solo de Dios. Por eso Juan dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, como cristianos debemos darle gloria a Dios, porque si estamos en Él ya no nos podemos perder. Pero Juan, por ejemplo, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es algo de lo que debemos agradecer al Señor. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa justificación es segura y es completa, es perfecta. Pero eso nos lleva al tercer punto de nuestro estudio, porque el hecho de que nuestra salvación sea segura no es algo que nos dé el derecho para tomar el pecado a la ligera. Eso es lo que quiere hacer esta segunda parte de nuestra confesión. Primero, a manera de respuesta a las falsas enseñanzas, estableció cómo es la justificación, y ahora a manera práctica nos va a amonestar o nos va a advertir que como creyentes no podemos tomar a la ligera nuestro pecado. Entonces ese es el tercer punto, la consecuencia y la responsabilidad de nuestros pecados posteriores a la justificación. Y dice nuestra confesión, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esta condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Esto es una solemne advertencia que nos está dando nuestra confesión, que nuestro pecado tiene consecuencias y que no debemos tratarlo a la ligera. Y una de las consecuencias más significativas de tratar el pecado a la ligera es caer en el desagrado paternal de Dios. Dos ejemplos de cómo Dios se desagrada del pecado en los creyentes lo podemos encontrar en Deuteronomio 1:37, donde dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ahí Dios le está mostrando su desagrado paternal a Moisés por su pecado. También en segundo libro de Samuel 11:27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ese es el desagrado paternal de Dios. Dios tiene a sus escogidos y a sus hijos, y sus hijos pecan, y Dios no se agrada del pecado de ellos. Sí. Sí, o sea, las consecuencias son muchísimas, ¿no? Desde, desde todo eso hasta consecuencias como las que tuvo David, ¿no? De la muerte de su hijo y todo eso. O sea, lo que estamos tratando de resaltar aquí es lo que la confesión resalta, ¿no? Que lo que nos pasa, y yo pienso que es algo de las peores cosas que nos pueden pasar, es eso, que Dios esconda la luz de su rostro de nosotros. O sea, eso es algo que no deseamos y que no quisiéramos que pase, pero puede pasar si no tomamos en cuenta nuestro pecado y no estamos delante de Él confesándolo y arrepintiéndonos. O sea, no es que, o sea, llega al grado de que el cristiano puede decir, es que ya Dios no me responde, no veo su rostro, no puedo orar, leo la escritura y no veo nada, no siento nada, estoy frío, estoy seco, no veo a mi Padre. Esa es consecuencia de nuestro pecado, y esa es que Dios
por causa de nuestro pecado está escondiendo su rostro de nosotros. Y eso es algo aterrador que ninguno de nosotros desea. Entonces, eso es lo que la confesión nos está diciendo, que podemos llegar a tal grado de que Dios se desagrade tanto de nuestro pecado que por un tiempo esconda su rostro de nosotros, no que quite su salvación, ni siquiera que nos aborrezca o nos odie, sino que simplemente está aplicando esta disciplina de esconderse de nosotros para que lo volteemos a ver, tal como lo pone un ejemplo el hermano Paul Washer acerca de, dice que cuando él salía con su hijo al bosque y su hijo era rebelde y no le hacía caso y no obedecía y se iba a lugares peligrosos, él de alguna manera se quedaba escondido en un lugar donde solo él veía a su hijo para que su hijo de repente se diera cuenta que estaba desobedeciendo a su padre y que él se había alejado de él. Y él dice, ustedes van a decir que soy un padre muy cruel, pero más bien yo estoy aplicando con él lo que mi padre hace conmigo. Cuando yo lo dejo de ver a él y cuando me olvido de él, él de repente parece no estar ahí para que yo voltee a verlo y lo busque y diga, Padre, ¿dónde está tu rostro? Me extravié, perdóname. Así es como el Padre de alguna manera esconde la luz de su rostro, no como, no como un juicio ni como una condenación, sino como podamos decir así, como un método para hacernos voltearlo a ver otra vez. Así que todo esto de lo que estamos hablando no es condenación, sino es una disciplina amorosa y tierna, tal como la vemos en Hebreos 12 del 5 al 8, que dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. De manera que cuando los creyentes nos volvemos indiferentes al pecado y lo tratamos a la ligera, nos estamos privando a nosotros mismos del rostro, de la luz del rostro del Padre. Y el Salmo 35 al 7 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Y entonces, eso que vemos aquí, hermanos, es la manera en la que Él esconde su rostro y no solamente lo esconde, sino que esto trae a nosotros turbación y una pérdida de gozo, una pérdida de comunión cercana con Él. Y por eso dice el Salmo 51, 8, hazme 8 al 12 dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Se dan cuenta cómo el desagrado paternal hace perder ese gozo y esa alegría? Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese es un retrato de lo que es estar bajo el desagrado paternal y perder de vista la luz de su rostro. Y esa es una de las peores condiciones, o podríamos decir que la peor condición en la que podemos caer, pero la confesión nos da una solución. En caso de que caigamos en ese estado, dice, y en esa condición no suele recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento.
Y podemos ver ejemplos de la amargura de esa humillación cuando vemos, por ejemplo, a Pedro, cuando dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. También primera los Corintios 11 dice, 11:30 al 32, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Esos son ejemplos de la amargura y del dolor que es estar bajo esta condición del desagrado paternal de Dios. Entonces la confesión va a concluir el párrafo instruyéndonos a cuál es la manera de salir de ese estado, y que es humillándonos y pidiendo perdón y restaurando nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Eso es lo que busca el Padre al esconder su rostro, que nos volvamos a Él, no que nos sintamos miserables para que Él nos recuerde cuán miserables somos, sino que al sentir ese dolor, volteemos a verlo y corramos inmediatamente a Él y nos reconciliemos con Él. Así que, a manera de conclusión, este párrafo nos instruye en contra de falsas enseñanzas con respecto a la justificación, nos exhorta a no menospreciar el pecado para no perder la luz del rostro de Dios, y nos muestra cuál es el camino para ser restaurados a la comunión con el Padre. También nos da un consuelo al recordarnos que por más necios y pecadores que seamos, no es correcto que un verdadero creyente siga viendo a Dios como su juez, sino más bien que debamos aprender a verlo como un Padre amoroso, y debemos recibir sus castigos y sus disciplinas con reverencia y humildad, y debemos volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Amén, hermanos. Eso sería todo lo que tenemos para hoy. No sé si hay alguna duda. Así es. Bueno, si no hay preguntas, vamos a orar para concluir, hermanos. Amado Padre Celestial, queremos humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer que todavía hay pecado en nosotros. Te rogamos que nos libres de caer en la dureza de nuestros corazones, y aun si hemos caído en ese estado, y si tú en tu sabia providencia has decidido esconder tu rostro, déjanos caer a tus pies humillados y volver a ti lo más pronto posible, Señor. Restaura todas nuestras caídas, Señor. Restaura nuestra comunión contigo. Restaura nuestro entendimiento de que tú ya no eres nuestro juez, sino nuestro Padre. Déjanos recibir tu disciplina con humildad, y permite que tu iglesia siga afirmándose en tu amor y en tu paciencia como Padre, y que podamos crecer en amor unos para con los otros. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.